Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta tercera web conference de la prestación del servicio social UNADISTA. Soy Laura Quintero, su docente encargada, y hoy por medio de esta web vamos a aclarar dudas, a revisar una a una las actividades que deben desarrollar para la entrega que tenemos pendiente entonces en esta fase. Se nos pasó rápido. Vamos a ver entonces la agenda de esta web. En primer lugar, vamos a revisar el objetivo de la fase 3. Vamos a hacer la revisión del contenido de la fase 3 en el entorno de aprendizaje. En esa revisión vamos a ver entonces paso a paso los contenidos y referentes teóricos, la guía de actividades, las actividades a desarrollar, cómo va a ser en este caso la participación en el foro de la fase 3, los lineamientos de entrega, la rúbrica de evaluación. Les voy a compartir mi información de contacto y si tienen preguntas, las resolvemos al finalizar. Entonces, el objetivo de la fase 3 es desarrollar competencias solidarias para el liderazgo transformador y la gestión asociativa, saber para saber hacer. Entonces, aquí lo que buscamos es que el estudiante actúe como gestor comunitario, liderando y orientando la visibilización y reconocimiento de las acciones solidarias, ya teniendo este concepto claro por las fases anteriores, que son adelantadas por sus comunidades en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, en el marco del reconocimiento de su realidad social comunitaria, promoviendo la interacción, el diálogo con los líderes de su comunidad y permitiendo aportar a la generación de soluciones específicas en referencias a problemáticas identificadas desde lo que consideramos la acción solidaria, desde la solidaridad entendida por la UNAM. Vamos a hacer entonces la revisión del entorno de aprendizaje. Recordemos que en este entorno de aprendizaje encontramos los contenidos y referentes bibliográficos, por fases. Entonces vamos a revisar los de la fase 3 específicamente, y adicional en este entorno de aprendizaje también encontramos la guía de actividades, donde también está la rúbrica, y el foro de la fase 3 que en la prestación del servicio social se hace tan importante la revisión de los foros, específicamente a partir de la fase 2, o sea, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, si nos vamos por el entorno de aprendizaje y nos vamos a los contenidos y referentes bibliográficos de la fase 3, acción y evaluación, vamos a encontrarnos entonces los siguientes documentos. Como primer instrumento encontramos la ficha de entrega para diligenciar y hacer nuestra entrega efectiva con este formato. Este formato también lo encuentran en el foro, en el mensaje inicial de cada foro he dejado la ficha de entrega. Adicionalmente vamos a revisar unos recursos educativos sobre el bienestar social, su concepto y medición, lo cual nos va a ayudar a tener una perspectiva amplia y mirar también de pronto casos específicos que se hayan desarrollado en otras comunidades. También vamos a tener este otro recurso que se llama el fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y alcances psicosociales. Entonces, es importante revisar este contenido, sobre todo como para contextualizar cómo se lleva esa teoría de la acción solidaria, de la acción comunicativa al plano real, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros como futuros profesionales aportar a nuestras propias comunidades desde ese alto sentido de compromiso social? Si continuamos entonces, vamos a ver, si nos vamos ahorita por el entorno de aprendizaje y nos vamos a esta carpetica que dice guía de ruta y avance de ruta para la realimentación fase 3, entonces nos vamos a encontrar ya la guía de actividades como tal, que es un PDF que ustedes pueden descargar. En este PDF vamos a encontrar
el objetivo de la fase 3, vamos a encontrar el paso a paso de las actividades. Recordemos que el tema específico siempre se da en el foro y que estamos trabajando el mismo tema de la fase anterior, eso ahorita lo vamos a hablar, pero es importante también reconocer en esta guía de actividades o guía de ruta y avance varios asuntos. En primer lugar, la fecha en la que finaliza la actividad, que esta fecha también fue ubicada en el foro. En el mensaje inicial en cada foro está la fecha en la que se va a cerrar la actividad y es importante tomar en cuenta porque a partir de ahorita ya es complicado generarles de pronto, recibirles entregas retrasadas porque ya estamos muy próximos a finalizar el periodo académico, entonces ahorita ya deben estar ustedes al día y poder entregar muy puntualmente esta actividad de la fase 3, también tomando en cuenta que el tiempo para la fase 4, que es la actividad siguiente, es corto y es una actividad colaborativa para la que necesitamos los insumos de la fase 2 y de la fase 3, entonces es importante cumplir con los tiempos. Adicionalmente aquí también van a encontrar la rúbrica de evaluación que la vamos a ver más al final y es importante leer este contenido para poder identificar cuál es la valoración que yo estoy recibiendo por mis actividades. Bueno, vamos entonces ahorita a continuar con las actividades a desarrollar en torno a la fase 3. Vamos a recordar que seguimos trabajando la misma temática que fue asignada en la fase 2, que fue mujeres en la ciencia y la ingeniería. No es viable que ustedes trabajen otro tema, no es válido, no se recibiría un trabajo que se trabaje en el marco de otra temática, porque esta ha sido la temática asignada y también porque ya venimos en un trabajo consecutivo. Digamos que la fase 2, aquí las fases son consecutivas una a otra, no son aisladas. Entonces es importante tomar en cuenta la importancia de continuar en este tema, alineados por las mujeres en la ciencia y la ingeniería. Vamos entonces a identificar y seguir el Twitter del Observatorio Intersistémico Regional. Digamos que aquí quienes de pronto no tengan su usuario en Twitter deben crear una cuenta. De pronto algunos tienen dificultad con esta red social. Es importante que tengan en cuenta que estos son los lineamientos que nos ha dado nuestro director y que estamos ahorita acudiendo a las redes sociales como ese medio masivo de fácil acceso para muchas personas que pues hoy en día se han convertido en ese canal de comunicación como muy directo con las personas y teniendo en cuenta pues que continuamos en contingencia por el tema de la pandemia ocasionada por COVID-19. Anteriormente esto se hacía de manera presencial, pero ahorita no es posible. Para nosotros es muy importante cuidar la salud pues de nuestros estudiantes y por supuesto de las comunidades. Entonces se desarrolla de manera virtual y hay que centralizarlo. En este caso lo estamos centralizando por el Twitter del Observatorio Intersistémico Regional. Entonces es importante que lo identifiquemos, que si de pronto no tenemos mucha experiencia en el uso de esta red social, entonces este es el momento para explorarla. Es una red social a la que se puede acceder muy fácilmente pues a contenido de diferentes entidades, instituciones gubernamentales, entonces es importante. Luego de identificar entonces y seguir el Twitter del Observatorio Intersistémico Regional, vamos entonces a construir el recurso educativo, bien sea una infografía, una cartilla digital, un video con un contenido en relación. Es importante para este recurso tomar en cuenta varios asuntos. Lo primero es que este recurso vaya acorde a la temática que se viene desarrollando, que son las mujeres en la ciencia y la ingeniería. También tomar en cuenta lo que propusieron en su plan de acción.
No quiere decir que tenga que ser estrictamente lo que se propuso ahí, pero sí debe ir pues como ligado porque nosotros vamos a tomar en cuenta esas ideas consecutivas que hemos venido desarrollando y también para la fase 4 eso les va a facilitar el trabajo. Entonces es ideal que se tome en cuenta lo que ahí se propuso. También que hay que tomar en cuenta que si hay que hacer adaptaciones, pues este es el momento, porque de pronto algunos estudiantes desarrollaron su plan de acción, digamos, con su propuesta de desarrollar encuentros a lo largo del año. Aquí ya nos queda claro que debe ser actividades específicas que podamos desarrollar en el marco de la fase 3, que se puedan desarrollar en su totalidad. Eh, que es un corto tiempo realmente, que también pueda ser evaluado durante esa fase 3. Entonces, en esos casos, pues tendríamos que pues, hacer como la pequeña modificación y también en los casos en los que de pronto se propuso desarrollar una acción solidaria de manera presencial, que de pronto yo me voy a reunir con mi comunidad en el salón social y voy a dar un taller, pues ese taller tendremos que hacerlo de manera virtual. Y entonces ahí nuestro producto sería, por una parte puede ser el contenido, como tal las diapositivas que yo voy a presentar en ese taller y por otra parte el video producto de ese taller donde yo estoy mostrando la participación de ciertas personas. O también lo que pueden hacer en esos casos es generar una grabación en su computador, grabando pantalla y grabándose también ustedes si desean el rostro y con la voz ir explicando el recurso, ir explicando el contenido y ese es un producto que pueden subir a Twitter, que hay que tener en cuenta que hay que entrar ya entonces a revisar los formatos que recibe Twitter y los tamaños. No puede ser un video demasiado extenso porque entonces en ese caso tendrían que subirlo primero a YouTube y luego ese enlace relacionarlo en Twitter. Entonces es importante que desarrollemos la actividad con el tiempo suficiente para ir analizando todos estos asuntos que terminan siendo pues como importantes y definitivos. Quizás lo más importante hasta este momento del recurso se me ha escapado. Y es que antes de publicar este recurso o de compartir este recurso con las personas, bien sea en el taller o bien sea en la red social Twitter, deben socializar ese recurso en el foro de la fase 3. La idea de socializar este recurso es que su tutor, en este caso yo, estaré revisando esos recursos y dando el aval. Es decir, yo les voy a comentar si el recurso tiene el contenido apropiado y si pueden proceder a publicarlo o si yo sugiero algunas modificaciones. Es muy importante tomar en cuenta también la citación bajo normas APA, relacionar, citar esas fuentes que en las que nosotros nos hemos basado, bien sea parafraseando o con citas textuales. Es importante, independientemente de que no sea un documento, sino de que sea un recurso, que esté bien citado. En el foro yo les voy a estar compartiendo material sobre el uso de las normas APA. Y en la biblioteca de la UNAD también pueden buscar y referenciarse frente a este tema. Una vez entonces ustedes publiquen ese recurso en el foro, yo lo voy a estar revisando, pues se trata de que sea lo más pronto posible, pero entonces ahí también hay que tomar en cuenta que pues muchas veces no se va a revisar de manera inmediata, entonces también deben contar con ese espacio de tiempo, lo que quiere decir que si ustedes lo publican durante los últimos 3 días del foro, se va a complicar la revisión de ese recurso para que luego sea avalado y publicado en el Twitter como tal. Aquí es importante resaltar nuevamente que en el caso de no contar con esa cuenta de Twitter, deberán crear una. Si de pronto tienen dificultades con esto, también voy a intentar compartirles
de pronto un video tutorial o un material sobre cómo crear su cuenta en Twitter para quienes lo necesiten. Y vamos a publicar este recurso etiquetando @ el oír de la región y usando el hashtag numeral servicio social unadista en casa. ¿Qué es importante tomar en cuenta acá? Que este numeral lo deben copiar y pegar así tal cual está. En el foro también está escrito. Es importante escribirlo igual, porque si no, no va a quedar como registrado con ese numeral. Entonces es importante aquí tener esto en cuenta. Es servicio social unadista en casa, en mayúscula sostenido. Y ya bueno, el usuario también ahí encuentran varias formas de etiquetarlo. Es importante compartir después de que se ha publicado este recurso, compartirlo con mínimo 10 contactos. La idea es que las personas que desarrollaron la encuesta en la fase anterior puedan participar de esta fase para que sea un proceso consecutivo y de pronto las personas no lleguen pues como perdidas o descontextualizadas, sino que ya venimos trabajando en un proceso con ellos y más que conocer también su punto de vista, es hacerles como una devolución de esa encuesta que ellos ya diligenciaron. Entonces es importante, bueno, que si mis contactos no tienen de pronto Twitter o no lo saben manejar, entonces lo que vamos a hacer es que pues a incentivarlo en el caso que sea posible y pues también podemos hacer uso de otras redes sociales siempre y cuando se use también Twitter, porque digamos que Twitter es lo que estamos pidiendo como tal para la entrega de esta fase 3. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con ellos, entonces puedo socializar ese recurso por ahí, dejar la evidencia y también publicar en Twitter y promover esa publicación con otro grupo de personas. Es válido también. La idea de este recurso educativo es que las personas puedan reconocer, en este caso que es la temática que estamos trabajando, el rol importante que han tenido las mujeres en la ciencia y la ingeniería y que se viene, digamos, reconociendo cada vez más a través de los años. Bueno, entonces, luego de que publicamos este recurso, lo compartimos con los contactos, tomamos las evidencias, lo cual es muy importante. Vamos entonces a compartir el formulario denominado Percepción de las comunidades sobre la telepedagogía social solidaria del SISU para el acompañamiento a las comunidades en estado de emergencia por COVID-19 con cada una de las personas que participaron en la acción solidaria. Recuerden que la acción solidaria es el recurso que vamos a publicar y que vamos a retuitear o que vamos a invitar a interactuar las personas con este recurso. Entonces, a estas personas que interactúan aquí, les vamos a compartir este formulario y vamos a solicitarles, lo cual es muy importante, que nos envíen pantallazos de la encuesta diligenciada. Esto para dejar evidencia que efectivamente se desarrolló. Otra cosa que es muy importante y que se me había pasado aquí en la parte del recurso es publicar este recurso y que permanezca en el tiempo, porque muchas veces los estudiantes publican y luego borran la publicación porque ya tomaron el pantallazo, entonces cuando el docente va a revisar, pues no encuentra la publicación. Nosotros construimos una base de datos grande con esos recursos que ustedes construyen, entonces es importante que esto permanezca en el tiempo y que finalmente pueda cumplir su función, ¿cierto? Que no nos, de pronto, que no nos avergüence estar generando contenido valioso para las comunidades, que podamos a través de nuestras redes sociales también difundir esa información. Entonces es importante que pueda permanecer en el tiempo. No solo por la calificación, sino también por lo que puede representar para las comunidades. Vamos entonces en que luego de compartir esa información vamos a compartir este formulario
con cada una de las personas que participaron en la interacción con esa información y vamos a solicitar los pantallazos como evidencia de que sí compartimos este formulario. Siguiente a eso, cada uno de ustedes va a diligenciar como estudiantes este formulario que se llama Acción y Evaluación del Servicio Social. Entonces, es importante que tomen en cuenta aquí también es importante tomar el pantallazo. Esas van a ser nuestras evidencias de que efectivamente se desarrollaron los formularios en su totalidad. Este formulario lo diligencian como tal ustedes como estudiantes. Entonces recordemos, el anterior lo compartimos con las personas que participaron de nuestra acción solidaria, que vieron nuestro recurso, que comentaron, que me dieron like, que participaron como tal. Aquí en este formulario de acción y evaluación lo desarrollo yo como estudiante. En mi rol de estudiante voy a diligenciar este formulario. ¿Qué es importante tomar en cuenta para el diligenciamiento del formulario anterior que van a llenar ustedes como estudiantes? Reconocer la zona y el centro en donde están matriculados. No solo es el centro, sino que recordemos que en la UNAD estamos divididos por 8 zonas y cada zona está compuesta por varios centros en diferentes departamentos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy ubicada en el CEAD Medellín y el CEAD Medellín hace parte de la zona occidente. Y en esta zona occidente hay también otros 4 centros. Es importante que revisemos este recurso, también lo voy a estar compartiendo en el foro. Los que deseen también le pueden tomar un pantallazo si de pronto no tienen muy ubicada, muy bien referenciada este tema de en qué zona están matriculados y en qué centro específicamente. Esto es con el fin de diligenciar bien los formularios y que nos quede la información de manera apropiada y registrada. Una vez ya hemos diligenciado estos formularios, hemos ya desarrollado nuestra acción solidaria, vamos entonces a diligenciar la ficha de entrega de la actividad. Si nos devolvemos al entorno de aprendizaje, recordemos que aquí en contenidos y referentes bibliográficos de la fase 3 podemos descargar la ficha de entrega de la acción solidaria por medio de este primer enlace donde dice instrumentos de apoyo, fase 3. Pero también en el foro en el primer mensaje del foro de la fase 3 está ese mismo enlace para descargar la ficha de entrega de la actividad. Es importante tomar en cuenta que esta ficha de entrega se debe diligenciar en su totalidad. Cada uno de los espacios debe ir diligenciado. Entonces vamos a ir revisando. Nombre del estudiante, van a ubicar su nombre completo, zona y CEAD, recuerden aquí entonces esta imagen, identificar entonces cuál es la zona, cuál es el CEAD, en su documentación de matrícula debe aparecer, entonces también es importante quienes no tengan esto identificado que lo hagan con tiempo. Luego vamos a ubicar entonces el programa académico, entonces por ejemplo, si soy estudiante de psicología, de ingeniería industrial, bueno, de licenciatura, bueno, voy entonces a ubicar cuál es mi programa académico, la temática trabajada, vamos a poner entonces mujeres en la ciencia y la ingeniería y vamos entonces a darle un nombre a nuestra acción solidaria. Es decir, por ejemplo, mujeres en la ciencia, porque mis recursos yo los quiero hacer sobre las mujeres que fueron protagonistas en la ciencia y la ingeniería en el año 2000, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces puedo ponerle a mi recurso mujeres en la ciencia y la ingeniería en el año 2000. Ese nombre de la acción solidaria es específico, es autónomo, es lo que ustedes quieran ponerle. En la temática trabajada sí vamos a poner específicamente mujeres en la ciencia y la ingeniería. En el nombre de la acción solidaria, cada uno va a asignar un nombre a su acción solidaria.
En la ubicación de la comunidad, creo que este es un tema que se trabajó también, un punto que se trabajó también en las fichas de las fases anteriores. Entonces vamos a describir, mi comunidad está ubicada en el barrio tal, del municipio o del departamento tal. Bueno, ya ahí cada uno pondrá su ubicación, la ubicación de su comunidad, pues como muy específicamente. Vamos a describir los participantes, vamos a poner entonces la descripción, el número y adjuntar el listado de asistencia, por ejemplo, en los casos en los que se va a desarrollar un taller. Entonces es importante ahí tomar en cuenta y poder dar el dato exacto de cada uno de los participantes. Cuando dice número no se refiere pues como a un número de teléfono, sino al número de los participantes. Es decir, en mi acción solidaria participaron 15 personas que fueron Pepito Pérez, Juan Zapata, bueno, voy a enlistar también esas personas que participaron. Voy a relacionar nuevamente el objetivo de la acción solidaria. Este objetivo ya se había desarrollado o ya se había propuesto en la fase 2, recuerden, en la ficha de planeación de la acción solidaria, entonces aquí lo vamos a retomar y si de pronto tuvieron que hacer modificaciones por las situaciones que les contaba anteriormente, entonces ahí vamos a cambiar también ese objetivo, pues vamos a hacer las modificaciones que consideremos pertinentes. La síntesis del desarrollo de la acción solidaria, cómo desarrollé mi acción solidaria. Luego voy a ubicar los logros alcanzados, que también de alguna manera esta información va muy relacionada con lo que se había desarrollado en la ficha de planeación de la acción solidaria, pero aquí ya eh, redactándolo después de haber desarrollado la acción solidaria, ya digamos como con un conocimiento amplio de lo que pasó, de cómo se desarrolló esta actividad. Vamos a dar unas conclusiones y agradecimientos de pronto a la comunidad que participó, que estuvo activa, que estuvo dispuesta a contribuir a este proceso, por ejemplo. Luego entonces de que tenemos esta ficha lista, vamos entonces a hacer la entrega en el entorno de evaluación de la fase 3. Pero antes de eso quiero volver a retomar el tema del foro. Recordemos que en las fases anteriores nuestra participación en el foro básicamente era compartir opiniones, reflexiones, inquietudes, comentar intervenciones de los compañeros y en este foro de la fase 3 podemos desarrollarlo de igual manera. Pero adicional a eso, es importante, casi que indispensable, que ustedes puedan publicar su recurso con anticipación, que el recurso, que puedan recibir las realimentaciones del tutor. No es solo publicar el recurso y ya entonces lo publiqué en el foro y me voy y lo publico en Twitter. No, yo debo esperar a que mi tutor lo revise, me dé la realimentación, me diga que está aprobado, me diga en qué de pronto debo mejorarlo y ya entonces hago esas mejoras, vuelvo y lo publico, me lo aprueban y entonces ya procedo a publicarlo en la red social. Habrán casos específicamente donde no sea necesario volverlo a publicar en el foro porque pues los cambios, las sugerencias de mejora fueron pues mínimas y entonces ya eso dependerá de cada uno de los casos. También tomar en cuenta nuevamente que si publico mi recurso en los últimos 3 días cercanos al cierre, pues probablemente no vaya a poder ser revisado a tiempo. Entonces también tengan esto en cuenta, si lo publican ya pues como muy próximo a cerrar la fecha, probablemente se pueda revisar, probablemente no. Entonces es importante tomar en cuenta esto ahí porque también muchos estudiantes a veces lo dejan para último momento y entonces ya en el último momento son demasiados recursos y de pronto no se alcanza a hacer la revisión. Entonces ya ahí pues no es lo ideal. No esperen hasta el último momento.
Y sobre todo también porque para las correcciones, entonces ya pues ya estarían como corriendo sobre el tiempo para hacer la entrega oportuna, que recordemos aquí es importante ya estar al día y hacer la entrega en la fecha indicada, porque ya es mucho más complicado dar plazos extras. Ahora sí vamos entonces a ver qué es lo que vamos a entregar de todo esto que hemos venido conversando, que vamos a desarrollar. Vamos a entregar entonces por el entorno de la fase 3, por el entorno de evaluación de la fase 3, un documento PDF desarrollado bajo las normas APA que contenga una portada, una introducción, una ficha de entrega de la acción solidaria realizada, que recuerden es la que acabamos de ver, que contenga el enlace del recurso desarrollado en Twitter. Aquí es importante que en esta ficha de entrega relacionemos toda la información y que se incluya el enlace del recurso y ojalá también un pantallazo de la publicación del recurso. Estas dos cosas las voy a tener muy presentes para que por favor ustedes también den cumplimiento. Recuerden entonces el enlace del recurso. Yo luego les voy a de pronto a dejar también en el foro información de cómo se comparte ese enlace para quienes de pronto no tengan buen manejo, o en YouTube también pueden buscar tutoriales al respecto, y un pantallazo de esa publicación. Adicionalmente, después de la ficha de entrega con estos dos requerimientos que les indico, se me pasó, vamos entonces a entregar pantallazos del formulario de acción y evaluación debidamente diligenciado. Recuerden que este primer formulario, entonces, el formulario de acción y evaluación lo diligencian como tal los estudiantes, y también vamos a entregar los pantallazos del formulario de percepción de las comunidades de la telepedagogía social solidaria del CISO. Recuerden que este otro formulario lo diligencian, el de percepción de las comunidades, lo diligencian las personas que participaron o que interactuaron con nuestro recurso. Y adicionalmente a esos pantallazos vamos también entonces a agregar nuestras conclusiones de todo este trabajo desarrollado. Vamos a revisar entonces la rúbrica de evaluación, que recuerden, nos vamos a devolver porque es importante que tengan bien relacionado en qué parte la pueden encontrar. Vamos entonces por el entorno de aprendizaje, guía, esta carpetica que dice guía de ruta y avance, de ruta para la realimentación de la fase 3, y entonces ahí cuando descargamos ese PDF, en la parte ya casi final del PDF vamos a encontrar entonces esta rúbrica de evaluación, donde vemos que la valoración alta es supera lo esperado, la valoración media es satisfactorio y la valoración baja es no satisfactorio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la prestación del servicio social es un requisito de grado, no es un curso regular y no opera como un curso regular. Tenemos entonces 3 valoraciones que son cualitativas. Es importante tomar en cuenta que las 4 actividades se deben desarrollar en su totalidad, porque al no desarrollar una actividad se puede ver perjudicado todo el proceso al ser un requisito de grado. Entonces hay que tomar en cuenta que es importante desarrollar cada una de las actividades y que esas actividades deben ser valoradas para poder aprobar la prestación del servicio social, bien sea en valoración alta que supera lo esperado o en valoración media satisfactorio. ¿Qué sucede? Al final, estas valoraciones cualitativas se promedian y ustedes al final de la prestación del servicio social van a obtener un aprobado o un reprobado según corresponda. Esto no se promedia con el resto de las actividades, con el resto de los cursos que tengan matriculados. Entonces es importante que tengan en cuenta esas especificaciones y que hagan una buena lectura de esta rúbrica de evaluación para que no queden de pronto con inquietudes o con vacíos al momento de recibir su valoración. Bueno, queridos estudiantes, esta básicamente es la información que yo les quería compartir hoy por medio de esta web. Este es mi usuario de Skype, @Laura Quintro. Me pueden preguntar por ahí sobre inquietudes, sobre de pronto preguntas muy específicas,
Y también quiero hacerles la invitación a seguir las redes sociales del Observatorio Intersistémico Regional. Estamos en Twitter y Facebook como @el oír de la región, y también tenemos un canal en YouTube que se llama Oír UNAD, y en este canal de YouTube van a encontrar también mucha participación de lo que son las actividades complementarias que ustedes están convocando estas actividades por medio de un correo en el campus que normalmente envía el director de las cátedras, y que, recordemos, estas actividades son de participación completamente voluntaria. Lo que nosotros queremos es que ustedes participen, inviten a sus comunidades y puedan pues también como reconocernos en ese espacio, pero esto no tiene pues una implicación como con la nota o con las valoraciones que ustedes reciben. Entonces, es una invitación voluntaria, abierta, y que también queremos que ustedes difundan. Bueno, ahora sí, entonces, antes de finalizar, quisiera de pronto resolver algunas inquietudes que tengan en este momento. Daniel Guerra pregunta que es en el formulario para enviar percepción de las comunidades sobre el papel aparece también la zona. En este formulario, si no estoy mal, no aparece la zona, aparece es en el que ustedes diligencian como estudiantes. Sin embargo, no, si me regalan un momento voy a verificar de una vez para para no darles información equivocada. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Irma nos está confirmando que en los dos aparece. Nicolás Pinilla nos pregunta que si voy a compartir la grabación de esta web. Claro que sí, todas las grabaciones de las web se comparten en el foro de la fase pues que se está desarrollando en el momento. Nos pregunta también Daniel Castro que si profe, en el formulario dice link de video, pero pero si se realizó una infografía, ¿qué pongo en ese espacio? O sea, ¿hay que hacer video obligatorio? No, no hay que hacer video obligatorio, simplemente el enlace del recurso, el enlace de la publicación y ojalá el pantallazo también de la publicación. O pueden poner el enlace del recurso, por ejemplo, cuando lo desarrollan en Canva, que se puede enviar a través de un enlace, pueden enviar el enlace, ese enlace, y pueden poner el pantallazo de la publicación, por ejemplo. No sé qué otras. Daniel Guerra pregunta que si el formulario de percepción de las comunidades sobre el papel de las mujeres en la ciencia y la ingeniería lo podemos hacer nosotros y enviarlo a los encuestados para que las respuestas y participaciones nos queden de evidencias. No. En este caso, específicamente, digamos que este ejercicio se desarrolló así en la fase anterior porque ustedes necesitaban las respuestas para crear las gráficas de análisis de las respuestas. En este caso, no, simplemente vamos a enviar este enlace, este formulario a estas personas y les vamos a solicitar un pantallazo del diligenciamiento de la encuesta, y esas van a ser nuestras evidencias, simplemente los pantallazos.
Si nosotros generamos un formulario adicional, luego nos tocaría pasar esa información, porque lo que nos interesa es que quede registradas esas percepciones en el formulario del sistema del servicio social. Entonces, no lo considero apropiado. Lo apropiado es enviar el enlace del formulario y solicitarles a cada uno de ellos los pantallazos de que respondieron las encuestas. Es importante que aparezcan las respuestas, claro, que aparezca en el pantallazo las respuestas, no tiene que ser todo, todas las respuestas, pero sí un par de respuestas, sobre todo también donde se ven como diligenciados al inicio. No sé de pronto qué otras inquietudes surjan en el momento. Bueno, Irma nos dice que todo claro, muchas gracias, tutora, muchas gracias a ustedes por conectarse. Daniel Guerra nos dice que si no todos los participantes en Twitter realizan los comentarios, ¿cómo se calificaría esa parte? Es importante invitarlos a interactuar, no solo a ver el contenido, sino a interactuar. No solamente se interactúa con comentarios, se interactúa también con like, retuiteando esa publicación. Entonces, sí es importante evidenciar la interacción, no solo con comentarios, sino como tal la interacción. Lola Bernal dice que yo estoy comentando que para la siguiente actividad es colaborativa, pero que en su foro, bueno, ya digamos, esto es una situación particular de la fase 4. En este momento nos vamos a ocupar y a centrar en la fase 3. Cuando llegue su momento ya revisaremos las situaciones particulares que se les pueda presentar a cada uno, pues como en torno al desarrollo de esa actividad colaborativa y bueno, lo que vaya pues como surgiendo alrededor de ello. Quisiera preguntarles en este momento si tienen más inquietudes frente a la fase que estamos desarrollando en este momento, frente a la fase 3 o si todo está claro. Igual recordemos que voy a estar en comunicación permanente, que tienen mi usuario de Twitter, perdón, de Skype y que también me pueden enviar correo por el foro, perdón, enviar correo por el campus, también me pueden escribir por el foro y yo voy a estar muy atenta a todas sus inquietudes para darles una respuesta, pues ojalá clara y oportuna a las preguntas que a ustedes les puedan surgir. En este momento estoy revisando el formulario de percepción y realmente también nos pide la zona. No nos pide el centro, pero sí nos pide la zona. Entonces es importante que revisemos nosotros esa información, que la tengamos identificada y que le demos que cuando le enviemos el formulario a la persona que nos va a diligenciar esta encuesta, también le indiquemos qué zona debe poner, porque probablemente ellos no vayan a tener esta información. Entonces es importante. Bueno, entonces de pronto los estudiantes que tenían mayores inquietudes en este momento, ¿les queda todo claro o algo más por responder? Bueno, Nicolás Pinilla nos dice que realizó una presentación en PowerPoint para realizar una web conferencia con las personas que se podrían ver beneficiadas con mi acción. Lo que pasa es que estuve hablando con ellas y me dicen que no pueden participar como tal en una fecha específica. Sería necesario realizar un video o simplemente podría compartirles el recurso. Cualquiera de las dos, la que consideres más apropiado. Para mí, en este caso, sería más apropiado el video porque pues
va más ligado o va más como en esa ruta que habías propuesto de desarrollar una webconferencia. Les puedes enviar un video donde se vea, pues, grabando la pantalla del computador, donde se vea la presentación y es la explicación que ibas a dar como tal en la webconference. Yo creo que ya de pronto, no sé si de pronto con eso respondo a tu pregunta y veo que ya de pronto las inquietudes son muy específicas de los recursos como tal o de situaciones particulares que tiene cada uno en el desarrollo de la actividad. Para estos casos ya sí, entonces les agradezco que se comuniquen conmigo vía Skype o por el correo, por el campus al correo y ya pues resolvemos como eso, esas situaciones o esas dificultades, esas inquietudes que ustedes tienen. Yo creo que ya, pues aquí en el chat en este momento no tenemos inquietudes como tal generales del desarrollo de la actividad. Entonces, vamos ahora a dar cierre a esta web. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su disposición, por las preguntas que aquí han desarrollado que también pueden servir de apoyo y de solución a preguntas que tengan en general todos sus compañeros. Para quienes no vieron esta web o no estuvieron aquí presentes en esta web, sino que la van a ver su grabación de manera posterior, también los invito entonces a desarrollar las actividades a tiempo, a publicar su recurso con un tiempo suficiente para una revisión oportuna. Y bueno, les deseo un feliz día. Muchísimas gracias.